Bueno, buenas noches, profesor. Nosotros somos el último grupo que va a exponer en este parcial y vamos a hablar sobre la insuficiencia cardíaca. En este grupo están Estefanía Yigua, Rosy Zambrano y mi persona, Adrián Zambrano. Bueno, empezaremos hablando de la definición y epidemiología. Y bueno, es que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo, consecuencia del deterioro estructural y funcional del llenado ventricular o también de la eyección de sangre. Aunque el síndrome clínico de la insuficiencia cardíaca puede desarrollarse por anomalías o trastornos que afectan a los dos aspectos de la estructura y la función cardíaca, la mayoría de los pacientes presentan disminución de la función miocárdica. Ahora, se cree que la prevalencia global de insuficiencia cardíaca está aumentando, en parte porque los tratamientos actuales a a trastornos cardíacos, como por ejemplo, ya sea un infarto de miocardio, una cardiopatía o arritmias, estos tratamientos están prolongando la supervivencia de los pacientes, por lo tanto, la prevalencia va a estar aumentando, obviamente. Ahora, los factores de riesgo, como se observa en la diapositiva, van a ser una cardiopatía isquémica, infarto del miocardio incidente o prevalente, una miocarditis, una cardiopatía valvular, taquicardia, diabetes mellitus, una cardiopatía estructural, eh, una apnea del sueño, consumo excesivo de alcohol o de drogas ilegales y, como en casi la mayoría de enfermedades, también va a ser un factor de riesgo la obesidad. De hecho, se mencionaba también o se cree que un porcentaje considerable, aproximadamente entre el 30 y el 40% de las insuficiencias cardíacas no isquémicas están causados por factores genéticos. Además, también que hay algunos fármacos que pueden aumentar el riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca, como por ejemplo ya sean estos los antiinflamatorios no esteroides, que venían a ser los AINES, o también los antineoplásicos. Ahora, al momento de hablar de la clasificación de la insuficiencia cardíaca, eh, se menciona que los pacientes con insuficiencia cardíaca se clasifican según la sintomatología y el estadio de la enfermedad. Y bueno, aquí va a haber una serie de estudios, bueno, de prácticamente eh, ¿cómo decirlo? Instituciones, como por ejemplo, disculparán el inglés, el American College of Cardiology y también la American Heart Association, se resalta la importancia del desarrollo y la progresión de la enfermedad, mientras que la clasificación funcional de la New York Heart Association digamos que se basa más en la tolerancia al ejercicio en personas con insuficiencia cardíaca establecida. Ahora, se menciona que cuando se sospecha el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, los objetivos de la evaluación clínica consisten en determinar si es que hay una insuficiencia cardíaca, definir la causa subyacente que la está provocando y también el tipo de insuficiencia cardíaca, ya que puede ser una insuficiencia cardíaca con una fuerza de inyección restrictiva o una frente a una insuficiencia cardíaca con una fuerza de inyección conservada. También hay que evaluar la gravedad de esta insuficiencia cardíaca e identificar enfermedades concomitantes que pueden influir en la evolución clínica y la respuesta al tratamiento. Y así pues, la evolución clínica de la insuficiencia cardíaca, la más de las veces depende de la información derivada de distintas fuentes, como por ejemplo la anamnesis que se le debe hacer a todos pacientes, tanto de su vida pasada como también cómo está actualmente afectando esta enfermedad, eh, la exploración física que se debe hacer a todo paciente y también las pruebas analíticas y complementarias que se hacen para poder dar un diagnóstico certero, por así decirlo. Bueno, ahora hablando de la anamnesis médica y también de la exploración física, ya que se menciona que una completa recopilación de los antecedentes médicos y una exploración física cuidadosamente planteada son la base de la valoración de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que aporta información importante sobre lo que está causando, o mejor dicho, lo que causó esta insuficiencia cardíaca. También digamos que la anamnesis nos ayuda a identificar posibles factores agravantes y también aporta datos fundamentales para el abordaje apropiado, o sea, cómo lo vamos a tratar esta insuficiencia cardíaca. Por otra parte, también los antecedentes ayudan a evaluar posibles resultados incongruentes que puedan registrarse durante el proceso diagnóstico y también contribuyen a evitar la necesidad de realizar pruebas innecesarias, como la que vamos a ver más adelante.
Bueno, ahora hablar de los síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca, ya que los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden referir una amplia variedad de síntomas. Los más frecuentes van a ser, como se ve en la diapositiva, fatiga, falta de aire en reposo durante el ejercicio, disnea, taquimia, perdón, también vamos a tener la tos, una disminución de la capacidad de ejercicio, ortopnea, vamos a ver también una disnea nocturna paroxística, vamos a ver también nicturia, que es cuando uno se levanta a orinar en la noche. También puede haber una ganancia o también una pérdida de peso. Va a haber edema, sobre todo en las extremidades, el escroto. También vamos a tener un aumento del perímetro abdominal, o sea, un poquito más de, entre comillas, guatita. O sí, también va a haber una pérdida de apetito o una saciedad precoz. Bueno, y también aquí hablando sobre esto, en el libro se mencionaba que ninguno de estos síntomas que acabo de mencionar es plenamente sensible o específico a la hora de identificar la presencia de una congestión grave. Eh, ya que se menciona que la acentuación de la disnea es un síntoma cardinal de la insuficiencia cardíaca y suele relacionarse con aumento de las presiones de llenado cardíaco. Y si bien también se asocia a la restricción del gasto cardíaco, eh, digamos que la ausencia de empeoramiento de la disnea no descarta necesariamente el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, ya que los pacientes pueden adaptarse a los síntomas modificando su estilo de vida. De hecho, eso es uno de los principales tratamientos que se manda. Eh, También se mencionaba que otro síntoma básico de la insuficiencia cardíaca es la fatiga, que generalmente es reflejo de una disminución del gasto cardíaco y de respuestas metabólicas anómalas al ejercicio del músculo esquelético. Otras causas de fatiga en la insuficiencia cardíaca son depresión mayor, también vienen aquí se encontraba la anemia, disfunción renal, anomalías endocrinológicas y también efectos secundarios de los medicamentos. Bueno, ahora hablando un poquito de lo que es la exploración física, eh, sobre todo lo que nos vamos a encontrar es lo que ya mencioné en esta diapositiva, que van a ser los principales síntomas. Eso es lo que vamos a ver en la exploración física. Además, esto también hay que tener en cuenta o hay que sumar lo que es la anamnesis, ya que con esto, como mencioné, podemos saber hacia dónde o cómo vamos a tratar esta insuficiencia cardíaca. El objetivo fundamental de la exploración de pacientes con insuficiencia cardíaca es detectar y cuantificar la presencia de retención de volumen con o sin una congestión pulmonar o sistémica. Al igual también que sucede con los síntomas, la evidencia de congestión no siempre es indicativa de la presencia de una insuficiencia cardíaca. Y la ausencia manifiesta de congestión no descarta de manera concluyente lo que es el diagnóstico. Bueno, también lo que vamos a ver nosotros principalmente como examinador va a hacer, o lo que debemos hacer es valorar eh, cómo se encuentra el paciente, cómo está su estado de alerta, si se siente cómodo o si padece disnea, tos o dolor. La exploración de la piel también nos vamos a dar cuenta que si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, vamos a ver que tiene una piel media pálida o también puede tener una cianosis. También puede tener, digamos, unas señas en caso de ser esta insuficiencia cardíaca por el consumo de alcohol, como por ejemplo angiomas en araña o también eritema palmar. Eso prácticamente debería ser... otra cosa también me olvidaba mencionar es que eh, lo que debemos hacer principalmente cuando vamos a hacer un examen físico y como se encuentra en la diapositiva, va a ser la medición de las constantes vitales, tanto sentado como en pie, ya que sabemos que esta de aquí va a cambiar si la persona se pone de pie. Eh, También vamos a ver lo que es la exploración del corazón y sus pulsos, la evaluación también de otros órganos, a fin de detectar unos indicios de congestión. Bueno, ahora hablar sobre lo que son las pruebas analíticas de rutina. Empezamos hablando de una radiografía de tórax, ya que a pesar de los avances registrados en otras tecnologías de imagen, la radiografía de tórax continúa siendo un componente útil de la valoración, sobre todo si la presentación clínica es ambigua. Los resultados de la radiografía de tórax se añaden a las variables clínicas deducidas de la anamnesis y también de la exploración física.
A continuación, yo les voy a enseñar un video que por ahí vi este, que lo puede ver en YouTube y me pareció muy bonito y me gustaría que ustedes también lo vean conmigo. Otro ejemplo, ya para terminar, donde les demuestro también otra radiografía de tórax de un paciente, una radiografía póstero anterior, donde empezamos a identificar todo lo que deberíamos decir de una radiografía. Tráquea central bien neumatizada, luego nos vamos a las estructuras del mediastino, y en las estructuras del mediastino ya podemos identificar aquí un ensanchamiento de estos vasos pulmonares, característico pues del edema pulmonar. Eh, las líneas septales que ya las hemos mencionado antes. Vemos aquí estas pequeñas líneas radiopacas que están hacia la periferia, y vemos también que tenemos esta cisura más radiopaca que representaría también acumulación de líquido. La típica cardiomegalia, que la podemos identificar por ese aumento de la silueta cardíaca. Y vemos aquí solo la representación esquemática de lo que he mencionado antes, donde en rosado se representa ese edema pulmonar, las líneas septales hacia la periferia y la cardiomegalia. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues cabe recalcar que en el libro se mencionaba que uno de los principales signos en una radiografía, en lo que es la insuficiencia cardíaca, vendría a ser lo que es el edema pulmonar, también conocido como alas mariposa, especialmente lo que podemos ver aquí en forma de rosadito. Esa es la tan conocida alas de mariposa. Bueno, siguiendo. Ahora vamos a tener lo que son los análisis bioquímicos de la sangre y también las variables hematológicas, ya que los pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo desarrollo o con descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca crónica han de someterse a pruebas de electrolitos, también nitrógeno úrico sanguíneo, creatinina, perdón, sérica, enzimas hepáticas, perfil lipídico en ayunas, también la hormona estimulante de las tiroides. También vamos a ver lo que es la saturación de transferrina, ácido úrico, hemograma completo y también el análisis de orina. Bueno, todo esto aquí es lo que se mencionaba en el libro. Y bueno, también como se va a indicar más adelante con los biomarcadores, que va a exponer a continuación mi compañera Stephanie. Bueno, yo soy Stephanie Villigua y ahora les voy a seguir con la exposición. De acuerdo a lo que es el diagnóstico, una parte muy importante de lo que es el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca son los biomarcadores. Como lo dice su nombre, los biomarcadores son marcadores biológicos que pueden incluir características demográficas, estudios de imagen cardíaca e incluso pues la determinación de un polimorfismo genético específico. Sin embargo, pues este término se va a emplear para referirse a moléculas circulantes que se determinan mediante lo que es un análisis eh, que quedan fuera de lo que son las pruebas rutinarias habituales. Para resumirlo un poco, los biomarcadores vienen siendo sustancias que van a estar en un órgano. En este caso va a estar en el corazón. Estas sustancias van a estar en niveles muy bajos y cuando existe una alteración en el corazón, estos biomarcadores se van a elevar. De acuerdo a qué parte del corazón se clasifican estos biomarcadores y qué tipo de lesión es que produce en este órgano. Bueno, entre los utilizados en la insuficiencia cardíaca, los péptidos natriuréticos son los mejor estudiados y validados y constituyen pues el patrón de referencia con el que se comparan todos los demás marcadores para esta enfermedad. Bueno, los péptidos natriuréticos tienen tres tipos, el tipo A, el tipo B y el tipo C. En lo que es el tipo A, este es el péptido natriurético atrial. Este se va a producir en los miocardiocitos y va a tener un efecto sistémico. De igual manera, el tipo B, que se pronuncia como BNP,
Y este de aquí va a tener un equivalente, que es el equivalente propeptídico de decisión aminoterminal, que es el NT-proBNP. Estos de aquí pues son los más importantes y son los que más se van a utilizar. Y por último tenemos el tipo B, pues que este se produce fundamentalmente en lo que son las células endoteliales y va a actuar como un factor autócrino y parácrino. Bueno, los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda a menudo tienen una concentración del BNP y el NT-proBNP más alta que los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, aunque no todos es así. El conocimiento de la concentración del péptido natriurético de un paciente cuando está estable puede ser útil para poder interpretar mejor un cambio de los síntomas cuando se produce. Cuando se utilizan lo que es el BNP o su equivalente, pues el médico debe tener en cuenta que más allá de lo que existe una disfunción sistólica y diastólica ventricular izquierda, las concentraciones de ambos péptidos también se pueden elevar por otras cardiopatías o por otras enfermedades, por ejemplo, la cardiopatía valvular, la hipertensión pulmonar, la cardiopatía isquémica, arritmias auriculares, procesos pericárdicos como por ejemplo la constricción, en lo que es la cardiopatía estructural acumulada, especialmente en personas de mayor edad, también en la insuficiencia renal, en estadios hiperdinámicos como la sepsis y cuando existe una disfunción ventricular derecha por presencia de un émbolo pulmonar. Ya, bueno, 4 son los momentos claves en lo que es la falla cardíaca, donde tienen especial valor la cuantificación de estos péptidos natriuréticos. Primero, para hacer un diagnóstico, como ya lo dije desde el principio. Después, para evaluar lo que es un pronóstico. También se utilizan durante lo que es el seguimiento y el tratamiento y también para la continuidad asistencial. Bueno, en cuanto a lo que es el diagnóstico, en resumen, pues un valor elevado de BNP mayor a 400, independientemente de la edad del paciente, debe hacer considerar lo que es un diagnóstico de insuficiencia cardíaca como probable, con un valor predictivo positivo del 86%. También, como ya lo dije, lo utilizamos para evaluar el pronóstico. Toda evaluación de la concentración del péptido natriurético debe interpretarse no solo como apoyo al diagnóstico, sino como una señal de alerta que aporta información de riesgo a corto y mediano plazo, de forma complementaria a lo que es el criterio clínico. También, como ya lo dije, también se utiliza en lo que es el seguimiento y tratamiento. La utilidad de este péptido natriurético se ha demostrado principalmente en pacientes menores de 75 años con difusión sistólica. Los estudios con este fin pues, se han realizado en unidades especiales en insuficiencia cardíaca, por lo que su uso solo debe complementarse en dicho contexto y por personal entrenado. También puede valorarse las mediciones repetidas de péptido natriurético en circunstancias concretas para lo que es la toma de decisiones dentro de protocolos específicos y como apoyo al criterio clínico, como ya lo dije anteriormente. Bueno, además de los péptidos natriuréticos, también existen otros biomarcadores. Los que se utilizan actualmente, pues tenemos el ST2 soluble y la galactina 3, que esos son pues los que ahora son los nuevos biomarcadores. Ya, en lo que es el libro de Brownwell, él muestra una clasificación de los biomarcadores según pues lo que se presente en este órgano. Por ejemplo, en una inflamación, esos son los biomarcadores que se elevan.
en un estrés oxidativo, en un remodelado de matriz extracelular, en las neurohormonas, en una lesión del miocardio, en un estrés miocardiocito y los que Brownwell presenta una última clasificación para aquellos nuevos biomarcadores que todavía no tienen clasificación. Ya, bueno, de acuerdo a lo que es bueno, de acuerdo con lo que es la puntuación de riesgo para determinar el diagnóstico, pues además de lo que son los biomarcadores, las pruebas de biomarcadores, existen modelos para poder estadificar el riesgo de una insuficiencia cardíaca. En este caso, pues existen dos modelos. Uno de ellos es el modelo de Seattle Heart Failure. Este ha demostrado aportación en aquellos pacientes que están con una insuficiencia cardíaca ambulatoria y a ellos pues se da lo que es el pronóstico si tiene un riesgo bajo o un riesgo elevado de lo que es la mortalidad. Y también hay otro modelo que es el AD-HEART, el modelo AD-HEART, que se utiliza para pacientes con insuficiencia cardíaca que están en un estado hospitalario. Este de aquí va a valorar lo que es la presión sanguínea sistólica, el BUN y la creatinina sérica. De acuerdo a esto, pues nos va a dar si tenemos un alto riesgo, un bajo riesgo, un riesgo intermedio, etc. Siguiendo con lo que son otras pruebas para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, tenemos lo que es el cateterismo cardíaco derecho. La medición de las presiones intracardíacas y la hemodinámica como parte del estudio diagnóstico para poder orientar un tratamiento, se va a llevar a cabo esta prueba, pero actualmente se utiliza con menos frecuencia ya que esta ha sido reemplazada por lo que son los biomarcadores anteriormente mencionados y las técnicas de imagen no invasivas, ya que estas nos aportan una buena parte de la información que antes solo se podía obtener mediante lo que es el cateterismo. En cuanto a este cateterismo, pues resulta de utilidad en casos de insuficiencia cardíaca complicada, ya sea por una hipotensión clínicamente significativa, por una hipoperfusión sistémica, si hay alguna dependencia de infusión de inótropos o síntomas graves persistentes de esta enfermedad. Y pues a pesar del ajuste de los tratamientos recomendados. Una valoración invasiva con cateterismo cardíaco derecho es importante para poder determinar lo que es la resistencia vascular pulmonar necesaria para lo que es un trasplante cardíaco. Bueno, de acuerdo a lo que son la detención de las enfermedades concomitantes, se dice pues que aquellos pacientes que pasan de los 60 años o de la sexta década de la vida, es el momento exacto de que aparte de lo que es la insuficiencia cardíaca, aparecen otras enfermedades crónicas que comienzan a manifestarse en el paciente y pues un sustancial porcentaje de lo que son los ingresos hospitalarios de pacientes con insuficiencia cardíaca no se van a relacionar propiamente con la insuficiencia cardíaca, hasta el punto de que en más de la mitad de los casos, pues el ingreso no va a guardar relación con un episodio cardíaco. Es decir, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una diabetes, una hipertensión o una aterosclerosis, tal vez esos ingresos hospitalarios no sean principalmente por la insuficiencia cardíaca. Puede ser que esos síntomas que el paciente dice que es por la insuficiencia cardíaca no sean por esta enfermedad, sino por otra que el paciente, además de la insuficiencia cardíaca, pues padece. Bueno, siguiendo con el tema, también se valora lo que es la calidad de vida del paciente.
En este caso, pues aquellos pacientes que tienen una peor calidad de vida son aquellos pacientes mujeres, también pacientes jóvenes, de edad joven, aquellos que tienen un IMC elevado, aquellos pacientes también que presentan síntomas peores de la insuficiencia cardíaca, también aquellos que presentan depresión o lo que es la apnea del sueño. Se han referido casos de mejora de la calidad de vida tras lo que es el TRC, que es la terapia de resincronización cardíaca, o también en programas de abordaje de la enfermedad mediante lo que es un tratamiento agresivo, pero no es recomendable. Bueno, otra prueba que se utiliza y la que hemos hablado anteriormente en los temas es la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Esta va a evaluar lo que es la intolerancia al ejercicio, ya que este es un síntoma muy destacado en la insuficiencia cardíaca. Nos va a permitir pues identificar las causas de esta intolerancia al ejercicio y cuantificar la capacidad de esfuerzo, además de poder aportar información fisiológica importante no proporcionada habitualmente por las pruebas de esfuerzo estándar. Esta prueba de esfuerzo cardiopulmonar es un componente estándar de la evaluación de rutina, también previa a lo que es un trasplante cardíaco, si el paciente se quiere hacer un trasplante cardíaco. Bueno, pasando a las pruebas de imagen, una muy importante es la ecocardiografía. La ecocardiografía es particularmente idónea para poder evaluar lo que es la estructura y la función del miocardio y también de las válvulas cardíacas. Y va a aportar pues datos de presiones y flujos intracardíacos. En pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, los volúmenes ventriculares y la función sistólica se pueden valorar o bien cuantificarse usando lo que es el método biplanar o lo que es la llamada regla de Simpson modificada. La información sobre la morfología y los tamaños relativos de las cavidades cardíacas pueden indicar diagnósticos específicos de la enfermedad. Por ejemplo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica con aumento de tamaño biauricular importante nos sugiere que pues, la insuficiencia cardíaca se debe a un proceso infiltrante, como es la amiloidosis. Y sobre todo en ausencia pues, de un diagnóstico previo de hipertensión. También se evalúa lo que es la función diastólica. Esta pues se evalúa mediante mediciones de Doppler, incluyendo análisis del patrón de flujo de entrada de la válvula mitral, también de las velocidades tisulares en el anillo de la válvula mitral, también lo que es el flujo de la vena pulmonar y del volumen auricular izquierdo ajustado con arreglo a la superficie corporal. La disfunción diastólica la clasifican de grado 1 al grado 3, según pues estas mediciones con importancia pronóstica creciente para lo que es la insuficiencia cardíaca a medida que se registra agravamiento del grado de disfunción diastólica. Otra prueba que vemos aquí es la prueba de ecografía pulmonar. Esta se utiliza cada día para evaluar a aquellos pacientes que acuden a la sala de emergencias o de urgencias. Esta ecografía pulmonar va a ser útil para diagnosticar lo que es un edema pulmonar intersticial y también la sobrecarga de líquidos mediante lo que es la detección de artefactos de reverberación vertical conocidos como las líneas B de Kerley. Bueno, y por último tenemos estas últimas pruebas de imagen. Como ya la conocen, una de ellas es la resonancia magnética. La resonancia magnética es excelente para poder evaluar la morfología cardíaca, también en lo que son los tamaños de las cavidades, la función del corazón. Esta pues se evalúa mediante distintas secuencias de pulso, ya sea con o sin contraste de gadolínio, y pues esta puede tipificar lo que es el tejido miocárdico y valorar su viabilidad.
La resonancia magnética cardíaca también nos permite distinguir de las miocardiopatías isquémicas de las no isquémicas. Y pues es muy útil para la detección de miocarditis, así como el diagnóstico de miocardiopatías específicas, como los procesos infiltrantes y la no compactación del ventrículo izquierdo. Siguiendo con estas pruebas de imagen, la siguiente es la tomografía computarizada cardíaca. Esta nos va a ayudar a determinar la eventual presencia de una enfermedad arterial coronaria obstructiva mediante lo que es la angiografía por TC. Entre las aplicaciones emergentes de la angiografía por TC, cabe citar la valoración de la anatomía venosa coronaria antes de la colocación de electrodos para TRC, que es la terapia de resincronización cardíaca. Sin embargo, pues la angiografía por TC cardíaca aún requiere una administración de contraste iodado, lo que supone un problema para aquellos pacientes con riesgo de nefrotoxicidad. Y por último tenemos lo que es la imagen nuclear, que esta pues se divide en SPECT y la PEC. Estas van a evaluar lo que es la isquemia, viabilidades miocárdicas y lo que es la función del miocardio. En estas tenemos la PEC con flúor 18 FDG, que esta pues nos sirve para lo que es el diagnóstico, el pronóstico y también lo que es el tratamiento de la sarcoidosis cardíaca. También se utilizan otras pruebas como la gammagrafía con pirofosfato de tecnesio 99M, que esta es pues prometedora para poder diagnosticar también la amiloidosis por transtiterina. Y otra de misma gammagrafía cardíaca es la con yodo 123 MIBG, que esta pues exporta una evaluación objetiva de la función simpática cardíaca y puede ayudarnos a pronosticar el riesgo de muerte súbita, ya sea por arritmia. Y por último tenemos esa imagen de aquí, de ahí son dos pacientes, la imagen nos dice que son dos pacientes, una imagen, una gamografía de dos pacientes con insuficiencia cardíaca y uno de ellos fue diagnosticado con la amiloidosis, que son estos de aquí. Y eso es todo por mi exposición. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Rosy Zambrano y yo les voy a continuar hablando acerca del tratamiento para pacientes con una insuficiencia cardíaca, tanto sintomática como asintomática. Pues bien, en este tipo de pacientes se llevan a cabo distintos objetivos con respecto a su tratamiento, como lo es la reducción de los síntomas, la prolongación de la supervivencia, la mejoría en la calidad de vida y la prevención a la progresión de la enfermedad. De manera que una vez que los pacientes han desarrollado una cardiopatía estructural, aquí la elección del tratamiento para los pacientes con dicha patología va a depender según su clasificación funcional de la escala NYHA que se ha mencionado con anterioridad. Por ejemplo, para aquellos pacientes que presentan una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, pero permanecen asintomáticos, es decir, forman parte de la clase 1 según la escala, el objetivo aquí debe ser el retraso de la progresión de la enfermedad mediante el bloqueo de sistemas neurohormonales que llegan a conducir a la remodelación cardíaca. De igual manera, para aquellos pacientes que han desarrollado síntomas, es decir, forman parte de la clase 2 a 4 según la escala, el objetivo principal aquí va a ser el alivio de la retención de líquidos, la disminución de la discapacidad y la reducción del riesgo de progresión de la enfermedad y de la mortalidad. De igual manera hay que tener en cuenta que en aquellos pacientes con una insuficiencia cardíaca se les debe dar ciertas recomendaciones, como lo es dejar de fumar, que limiten el consumo de alcohol a 2 bebidas estándar por día en el varón o a una bebida estándar por día en la mujer. Asimismo, se debe tener conocimiento de ciertos fármacos que pueden llegar a empeorar el cuadro de una insuficiencia cardíaca y que se deben evitar. Por ejemplo, van a estar los antiinflamatorios no esteroides, entre los que se encuentran los inhibidores de la ciclooxigenasa 2,
que estos no se llegan a recomendar en pacientes con una insuficiencia cardíaca crónica por el riesgo de una insuficiencia renal y de retención de líquidos que llega a aumentar mucho en contexto de una función renal reducida y consumos de IECA. También se debe aconsejar a los pacientes que se pesen con regularidad para de esta manera poder llevar un control acerca del aumento de peso y de esta manera avisar al profesional sanitario para que dé lugar a un ajuste de la dosis de diuréticos en caso de que se llegue a dar un aumento inesperado de peso mayor a 1,3 o a 1,8 kilogramos durante un periodo de 3 días. Con respecto a la dieta, aquí se debe recomendar la restricción de ingesta de sodio de 2 a 3 gramos al día en aquellos pacientes con un síndrome clínico de insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección conservada o deprimida. Con respecto aquí la restricción de los líquidos generalmente llega a ser innecesaria a menos de que el paciente presente una hiponatremia que puede desarrollarse debido a la activación del sistema renina-angiotensina. También se puede dar por una secreción excesiva de arginina vasopresina o por una pérdida mayor de sal, mayor que de agua, por el uso previo de los diuréticos. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a tener los criterios diagnósticos. Dentro del diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, aquí se llegan a utilizar los criterios de Framingham, que este de aquí va a necesitar la presencia simultánea de al menos 2 criterios mayores o de un criterio mayor junto con 2 criterios menores. Como podemos observar en la imagen, vamos a tener los criterios de Framingham y los criterios de Enhance. En los criterios de Framingham se van a enmarcar 3 criterios: criterios mayores, criterios menores y criterios mayores o menores. Dentro de los criterios mayores se van a destacar lo que es una disnea paroxística nocturna, distensión de las venas del cuello, ruidos respiratorios anómalos, cardiomegalia, entre otros. Con respecto a los criterios menores, se pueden observar lo que es un edema de tobillo, tos nocturna, disnea durante el esfuerzo, hepatomegalia, entre otros. Con respecto a los criterios mayores o menores, este de aquí va a mencionar si llega a existir una pérdida de peso mayor a 4,5 kilogramos en 5 días en respuesta al tratamiento. Y según los criterios de Enhance, va a enmarcar 3 categorías, cada una con su respectivo criterio. Está la categoría de antecedentes y sus criterios van a ser con respecto a la disnea. Si presenta disnea cuando sube deprisa a una colina, si presenta disnea cuando realiza una marcha a paso normal, si se para usted para respirar cuando marcha a paso normal, entre otros. Y cada una va a tener su puntuación. Luego tenemos la exploración física, que esta va a marcar los criterios acerca de la frecuencia cardíaca. Se llega a presentar una frecuencia cardíaca de 91 a 110 latidos por minuto, o si presenta una frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto. También acerca de los ruidos respiratorios, si presenta crepitantes basales o si presenta más crepitantes además de los basales. Y por último está la radiografía de tórax, que sus criterios se van a enmarcar con respecto a la redistribución del flujo en la zona superior, si presenta edema pulmonar intersticial, si presenta edema intersticial más derrame pleural o si presenta líquido alveolar más derrame pleural. Y por último tenemos lo que es el tratamiento de la retención de líquidos en la insuficiencia cardíaca. Pues bien, en los pacientes sintomáticos los diuréticos deben usarse siempre en combinación con antagonistas neurohormonales, como mencioné anteriormente. Esto precisamente para la prevención de la progresión de la enfermedad. Cuando los pacientes tienen síntomas moderados a graves o una insuficiencia renal, generalmente es necesario un diurético de ASA, que va a ser el primer grupo de medicamentos que podemos observar. Si bien los diuréticos de ASA, aquí el que se utiliza con mayor frecuencia es la furosemida, seguida de la bumetanida y la torasemida. Estos van a actuar mediante la inhibición reversible en el portador en la membrana apical de las células epiteliales de la asa gruesa ascendente de Henle. Si bien aquí una dosis inicial habitual de la furosemida para dichos pacientes con una insuficiencia cardíaca sistólica y con una función renal normal va a ser de 40 miligramos, aunque a menudo aquí va a ser necesario una dosis de 80 a 160 miligramos para de esta manera poder lograr una diuresis adecuada.
Cabe recalcar aquí que aunque la furosemida es el diurético que se utiliza con mayor frecuencia, su biodisponibilidad oral es aproximadamente del 40 al 79%. Por tanto, la bumetanida o la torasemida pueden llegar a ser preferibles debido a su mayor biodisponibilidad. Y un dato a acotar aquí es que la administración intravenosa de los diuréticos puede llegar a ser necesaria para poder aliviar una congestión aguda y se puede realizar de forma segura en un entorno ambulatorio. Siguiendo con el siguiente grupo, tenemos a las tiacidas y los diuréticos tiacídicos. Estos de aquí van a aumentar la reabsorción de calcio en la nefrona distal mediante varios mecanismos, lo que ocasionalmente podría llegar a producir un pequeño incremento de las concentraciones séricas de calcio. Por el contrario, la resorción de magnesio disminuye y puede producirse una hipomagnesemia con su empleo prolongado. En este grupo va a destacar lo que es la metolazona, que es una sulfonamida quinazolina, considerada también un diurético tiacídico, que se llega a emplear en combinación con la furosemida en pacientes que se vuelven resistentes a los diuréticos. El siguiente grupo van a ser los antagonistas del receptor de mineralcorticoides. Aquí los mineralcorticoides, como la aldosterona, van a causar la retención de sal y agua y aumentan la excreción de potasio e hidrógeno mediante su unión con respecto a los receptores específicos de mineralcorticoides. En este grupo tenemos lo que es la espironolactona, que son agonistas sintéticos del receptor de mineralcorticoides que actúan sobre la nefrona distal para de esta manera poder inhibir el intercambio de sodio-potasio en lugar de acción de la aldosterona. Y por último tenemos el grupo de los diuréticos ahorradores de potasio, que en este grupo vamos a tener al triamtereno y a la amilorida. Estos de aquí se conocen como diuréticos ahorradores de potasio y comparten la propiedad común de causar un aumento ligero en la excreción de sodio cloruro, además de tener propiedades de inhibición de la potasiuria. Sin embargo, aquí se debe mencionar que dado la retención de sodio en la insuficiencia cardíaca ocurre en lugares más proximales de la nefrona y ni la amilorida ni el triamtereno eh, llegan a ser eficaces para poder lograr un equilibrio neto negativo de sodio cuando se llegan a administrar de forma aislada en dichos pacientes con una insuficiencia cardíaca. Gracias.